Bienvenidos a Isinfo Talks, a otro episodio de este podcast que venimos haciendo ya hace 2, 3 meses, algo por ahí. En el día de hoy vamos a tratar un caso muy especial, que justamente van a ser las elecciones en Venezuela. No solamente vamos a hablar de Venezuela por la relevancia geopolítica de estas elecciones, pero también lo vamos a vincular con los temas que tratamos en este podcast, que es cómo influye la tecnología en los procesos electorales y específicamente en este caso, qué impacto tiene en los regímenes autoritarios, como es el caso de Venezuela. Creo que las elecciones en Venezuela dan para decir muchas cosas. Fueron elecciones que estuvieron marcadas por falta de transparencia, acusaciones de fraude electoral, violencia después de que se dieran las votaciones. Y todos esos son temas que vamos a mencionar un poco en este podcast, y después vamos a analizar cómo se utilizan las nuevas tecnologías, tanto por parte del gobierno como también por parte de la sociedad civil. Y a diferencia de los otros episodios del podcast, creemos importante, para este caso, del caso de Venezuela, hablar un poco de contexto histórico, sí, porque no podemos entender lo que pasó en estas elecciones si no nos remontamos un poquito para atrás. Ahí va. Hugo Chávez había asumido la presidencia en el año 1999. Él había asumido con muchas promesas, ¿no? Como parte de su revolución bolivariana. Había comenzado llevando adelante varios planes sociales para mejorar la educación, la salud, la vivienda, reducir la pobreza. Pero a medida que iba pasando su gobierno, la situación se iba complicando. Él iba concentrando cada vez más poder, iba censurando los medios de comunicación, iba restringiendo libertades civiles. Vamos a convertirse en un líder autoritario. Sí. Tras su muerte, en el año 2013, asume Nicolás Maduro, en una situación de gran crisis económica, del ¿no? petróleo, que decantó en una crisis económica muy grande para Venezuela. Una gran hiperinflación que arrasó con el poder adquisitivo. Eso desató también muchas protestas en toda Venezuela, sobre todo en la capital, en Caracas, sí, que el gobierno respondió con mucha represión, lo que llevó a cientos de detenidos, desaparecidos y asesinados. Y entre 2013 y 2023, muchas organizaciones de derechos humanos han condenado. Sí, han condenado. La situación de Venezuela. Han hecho muchos informes. Creo que las cifras son 43.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos durante ese tiempo desde en Venezuela. Torturas hasta asesinatos. Esas 43.000 personas. Ahí va. Y después en 2022 Maduro llamó a elecciones para la Asamblea Nacional. Estas fueron elecciones también un poco fraudulentas, que llevaron a que el líder de la oposición en ese momento, que era Juan Guaidó, se declarara como el presidente interino de Venezuela. Pero rápidamente empezó a perder popularidad. También fue un momento muy particular. Sí, la crisis de COVID. Ahí va. Esto fue en 2020. En 2020. Lo que también disparó mucho la migración. Sí. Y después Guaidó perdió el apoyo también de la oposición. Y también de la coyuntura internacional. Ahí va. Que en un momento sentían que era una respuesta a la crisis de Venezuela. Sí. Por varios motivos cayó. Y Maduro, después de toda esta situación de la COVID, consolidó mucho su poder. Y ahora sí, después pasar de este breve contexto, podemos centrarnos en lo que fueron las elecciones de julio. Ahí va. 28 de julio de 2024, sí, en Venezuela, que no habían accedido a estas elecciones desde 2013. Sí, porque en Venezuela está permitida la reelección, así que Maduro en realidad podría... No hay límite. No hay límite. Se puede mantener indefinidamente por ley. Y por un esfuerzo para darle más legitimidad, sí, Nicolás Maduro efectivamente hizo que la oposición representada por la PUD, Plataforma Unitaria Democrática, firmaron en 2023 el ascenso de Barbados, el Acuerdo de Barbados, que incluye una serie de compromisos electorales, que establecían básicamente un camino hacia unas elecciones que iban a ser aceptadas por el gobierno y que efectivamente que sucedieran y que fueran lo más
limpias, transparentes posibles, ¿no? Se respaldó por parte de México, por parte de Países Bajos. Y Estados Unidos también. Estados Unidos. Sí. Y bueno, la idea era para el segundo semestre de 2024 que hayan las elecciones y que se elija un candidato. Se elija un nuevo candidato. Pero no fue, no sucedió. No sucedió. No, la verdad que no. El PUD había elegido como candidata a María Corina Machado, que había obtenido más del 90%. En octubre de 2013, el 93% de los votos. 93% de los votos, pero bueno, no sé si fue el Consejo Nacional Electoral o qué otro organismo inhabilitó estatal. La candidatura. Ahí va. Y bueno, esto dejó a la oposición con 13 días para buscar un reemplazo a Mariana Corina Machado. Sí. Que bueno, dio con la aparición de Edmundo González. Sí. Que justamente se lo aceptó como candidato y un poco uno puede decir que se lo aceptó como candidato porque es un perfil muy diferente a lo que es. Sí, era un ex diplomático. Es mucho más tranquilo, más pragmático. Más pragmático, sí. Muy diferente a lo que denunciaba Mariana Corina Machado. Ahí va. Que era una candidata que buscaba la liberación del pueblo venezolano. Y lo decía y actuaba y no tenía pelos en la lengua para decir que en Venezuela hay exactamente. Bueno, 28 de julio, organizadas por el Consejo Nacional Electoral, el CNE, se habilitaron más de 15.000 centros de votación y 30.000 mesas electorales en todo el país. Creo que un dato interesante para mencionar sobre esto es la cantidad de gente que estaba habilitada para votar, no solamente en Venezuela, pero sino en el exterior, porque dijimos que muchos venezolanos han emigrado. Sí. Y bueno, creo que para cualquiera de nuestros oyentes en Latinoamérica sabe cómo es la situación de Venezuela. Así que creo que hay más de 7 millones de venezolanos que están repartidos en todo el mundo y solamente se permitió, creo que 69.000... Casi 70.000 personas que se registraron, que se pudieron registrar en embajadas y consulados. Y que pudieran votar, o sea, una cifra bajísima. Sí. Y en la boleta habían 10 candidatos, pero los más destacados eran Nicolás Maduro, que representaba el Partido Socialista Unido de Venezuela, y Edmundo González por Plataforma Unitaria Democrática. Y bueno, los resultados es todo un tema, ¿no? Pasaron muchas cosas ese día. En la propia noche del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral dijo que Nicolás Maduro era el nuevo presidente y que había logrado 51% de los votos. 52% de los votos, así que era el nuevo presidente de Venezuela. Y ante esta situación, la oposición empezó a decir que se estaba cometiendo fraude electoral. Sí, que no era posible que solamente Edmundo González habría solamente obtenido 43% de los votos. Sí. Bueno, y para entender el reclamo, hay que saber un poco cómo funciona el sistema. El sistema, sí, es distinto. Es un poco distinto. Sí, es con máquinas automatizadas, que vos vas a una máquina, votás, pero al mismo tiempo se imprime una papeleta física. Como para respaldar tu voto. Sí. Y después cada mesa lo que hace es registrar y se transmiten todo a Caracas. Claro, ahí todo lo recibe el Consejo Nacional Electoral y a partir de ahí va contabilizando los votos y chequeando que todo está en orden. Y según Maduro, lo que pasó fue que se detuvo el conteo. Claro, según María Corina. Se detuvo el conteo del 40% de las actas. Ahí va. Que no se dejaron votar. Claro, sí. En un momento determinado dejaron de contar los votos y bueno, por eso terminaron publicando de que Maduro había ganado cuando en realidad faltaban un montón de votos por contabilizar. Casi el 60% de los votos de los venezolanos no se contaron. No se contaron. Y bueno, eso despertó obviamente que mucho descontento dentro de la población venezolana porque tenemos que tener en cuenta que estas elecciones eran muy importantes para Venezuela, no eran unas elecciones más como puede suceder en cualquier país, sino que, tampoco eran elecciones por su libertad. Claro, y que tampoco eran como en otros regímenes que se hacen elecciones y hay solo un candidato, sino que habían, o parecía que habían varios, pero más... Y con una fuerza. Garantías, sí. Esa es la palabra que también. Decir, más garantías para poder liberar al pueblo venezolano, sí. Cosa que no ocurrió. Mariana Corina Machado, ella después declaró que se accedió al 73% de las actas y ese 73% mostraban que Edmundo González había ganado con un 6
2.27 millones de votos contra unos casi 3 millones, de Maduro. De Maduro, sí. Y bueno, eso también despertó, como había dicho, mucho descontento, que después se llevó a las calles. Muchos venezolanos salieron a protestar en las calles y el gobierno actuó con mucha represión y mucha violencia. Sí, se contan alrededor de 30 muertos, sí, 2.000 detenidos. Ahí va. Y también despertó mucho a nivel internacional. Sí. Creo que toda Latinoamérica. Sí, reclamando que se mostraran Latinoamérica y Europa y gran parte del mundo reclamando que se mostraran efectivamente las actas. Las actas, exactamente. Y bueno, y pasando un poco ahora al tema de la tecnología y la desinformación, yo había dicho que el caso de Venezuela es un caso que ejemplifica un poco qué sucede en los regímenes autoritarios, ¿no? Cómo la tecnología impacta en este tipo de regímenes, porque la tecnología es utilizada tanto por el gobierno como también por la sociedad civil, ¿no? El gobierno la utiliza para mantenerse en el poder, para crear una realidad alterna, porque bueno, controlan los medios de comunicación, así que ellos pueden decir lo que quieren. Básicamente lo que ha hecho Maduro con las redes sociales es crear realidades alternas y crear relatos que la población los adquiere mucho. Y bueno, un control total de las aplicaciones. Claro, que nunca haya nada, se publique nada en su contra también. También sí. Hemos visto videos no sé si alguna vez te apareció algún video de alguna persona, no sé si en TikTok o en dónde, que los venían a buscar a la casa porque habían publicado algo. Y a mí lo que yo he visto mucho ha sido que de parte del gobierno, de parte de Maduro, tienen un gran manejo de redes en Instagram, TikTok, donde muestran una figura que es nada que ver a lo que es el gobierno de Maduro, que muestran contento del pueblo. Bueno, que también eso juega mucho a la hora de mostrar una imagen hacia el mundo, la cual no es la verdadera. Y bueno, la sociedad civil también la utiliza a su favor, la tecnología, porque les permite justamente comunicarse entre ellos, a veces de una forma un poco complicada porque tienen que evadir la censura y demás, pero también organizarse, movilizarse, organizar las protestas y dar a conocer al mundo qué es lo que está sucediendo dentro de Venezuela, que a veces no siempre nos llega la versión verdadera de lo que está pasando ahí adentro. Sí, yo creo que también el hecho de que hayan tantos migrantes venezolanos nos ha hecho abrir un poco los ojos en base a testimonios de gente conocida o es cada día más inevitable darse cuenta de que lo que hay en Venezuela es una realidad terrible. Sí, te cuentan historias terribles. Sí. Y bueno, durante también la campaña electoral en cuanto a desinformación, sobre todo el presidente del gobierno y con el objetivo de confundir y de distorsionar la opinión de los votantes, se circuló mucho gráfico falso. Sí. Totalmente falso, ¿no? Sí, que después las organizaciones que verifican información mostraban que esas páginas que publicaban las encuestas habían sido creadas hace 15 días. Claro. O sea, qué coincidencia, ¿no? Sí. Y también otro caso muy particular, o que a mí me resultó muy simpático, fue lo de la tía de WhatsApp. ¿La qué? La tía de WhatsApp. La tía de WhatsApp, sí. Hubo una organización que se llama, creo que Efecto Cocuyo, que creó un chatbot que se llama La tía de WhatsApp, que vos tenías que agregar, era un número internacional para tratar de evitar la censura y que no lo descubrieran, y vos lo agregabas a WhatsApp y hablabas con un chatbot, ¿no? Pero que era la tía de WhatsApp. Y le podías hacer preguntas sobre una determinada información y ella te decía si era falsa, si era verdadera, te mandaba un newsletter con información. Un fact-checker. Ahí va. Más... Sí, lo hacía también con humor, ¿no? Te mandaba incluso audios la tía de WhatsApp, o sea, estaba en todo. Y bueno, me pareció medio gracioso utilizar la figura de la tía, porque tenemos esa idea, ¿viste? Siempre uno dice, la tía que te manda en WhatsApp. Sí, que te manda las cadenas o te reenvía cualquier cosa. Y bueno, estaban reivindicando a la figura de la tía en este caso. Y bueno, no sé qué conclusión sacás un poco de todo esto. Yo creo que es una pena que se hayan dado de esta manera las sin duda, elecciones. Sí, porque hasta ahora, en el momento que estamos grabando este podcast, la verdad que no han habido noticias sobre muchos cambios. El régimen. Y yo creo que también es tarde o temprano, es una situación insostenible la de Venezuela.
y que tarde o temprano es un régimen que va a caer o por su propio peso o por voluntad del pueblo. Aunque también hay muchas versiones circulando de qué es lo que puede llegar a pasar, de si apoyo internacional, de si qué intervención, qué nuevas elecciones, pero realmente creo que todos estamos esperando lo mejor para Venezuela. Sí, sin duda que estamos esperando lo mejor. Y bueno. Velar por la protección de los derechos humanos y que se garantice la libertad de expresión. Exactamente, ¿no? Les deseamos lo mejor desde acá. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de Sinfotalks y bueno, espero que les haya gustado y que nos sigan en nuestras redes sociales. Gracias.